A continuación vamos a resolver un ejemplo referente a la aplicación del principio de Arquímedes en el tema de mecánica de fluidos. El ejemplo dice lo siguiente: en la figura se observa un cubo de hielo que flota en un vaso de vidrio lleno de agua. Nos preguntan cuál es la altura del cubo que se extiende o sobresale por encima de la superficie del agua y nos piden considerar un volumen del cubo igual a 27 centímetros cúbicos, una densidad del hielo igual a 917,00 kilogramos sobre metro cúbico y una densidad del agua de 999,82 kilogramos sobre metro cúbico para una temperatura cercana a 0 grados centígrados. Tenemos entonces un problema donde se aplican los conceptos de flotación y observemos que el presente caso es de un cubo que se encuentra parcialmente sumergido. ¿Qué nos están pidiendo en este problema? Nos piden determinar la altura del cubo que sobresale por encima de la superficie del agua, tal y como ilustramos en esta vista, que sería como una vista frontal. Si miráramos directamente, o más bien de frente al cubo, veríamos esto. Veríamos entonces una de las caras del cubo. Con respecto a una de esas caras tenemos que determinar entonces la altura a la cual sobresale el cubo con respecto al nivel del agua. Resolvamos entonces este ejemplo. Es un ejemplo que implica conceptos muy importantes de flotación. ¿Qué tenemos como datos? El volumen del cubo, que es de 27 centímetros cúbicos. La densidad del hielo, que vamos a considerar que la densidad del cubo ρ sub c igual a 917,00 kilogramos sobre metro cúbico. Y también tenemos la densidad del agua, ρ sub w igual a 999,82 kilogramos sobre metro cúbico. Nos piden considerar una temperatura cercana o aproximadamente igual a 0 grados centígrados, temperatura a la cual se dan estos dos valores, y nos piden hallar la altura que sobresale el cubo que se encuentra flotando. Recordemos que el peso de un cuerpo, en este caso el peso del cubo, que vamos a denotar como W sub c, es igual a la masa del objeto, en este caso la masa del cubo, por la gravedad. Y debemos tener presentes que la masa de un objeto se relaciona con su densidad. En este caso la masa del cubo es igual a la densidad del cubo por el volumen del cubo. Combinando estas dos ecuaciones, es decir, si reemplazamos en esta ecuación que notamos como la 1, la ecuación número 2, tenemos lo siguiente: que el peso del cubo, W sub c, es igual a la masa del cubo, que es igual a la densidad del cubo por el volumen del cubo por la gravedad. Tenemos entonces que el peso del cubo es igual a la densidad del cubo por la gravedad por el volumen del cubo. Y tenemos que este peso del cubo, para poder que se encuentre flotando, debe equilibrarse por la fuerza de flotación o empuje, que vamos a determinar a continuación. Esta ecuación la denotamos como la número 3. Recordemos por el principio de Arquímedes que cualquier cuerpo sumergido completa o parcialmente en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del volumen de fluido desplazado por el cuerpo. Es decir que la fuerza de flotación o de empuje que equilibra el peso del cubo para que se mantenga flotando, denotada como F sub E, fuerza de empuje, debe ser igual a la masa del líquido o de agua, en este caso desplazada por la gravedad. Recordemos que este término es el peso del fluido desplazado, que es el que mantiene entonces en flotación el cubo, porque equilibra el peso del cubo. Del mismo modo, denotemos esta ecuación como la número 4 y recordemos también que podemos determinar la masa de un fluido como igual a la densidad de dicho fluido, en este caso del agua, por el volumen del fluido desplazado. Luego obtenemos la siguiente ecuación, la número 5, la cual reemplazamos en la número 4. Tenemos entonces 5 en 4, con lo que obtenemos que la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido, en este caso del agua, por la gravedad por el volumen del fluido desplazado. Y es así como tenemos la ecuación número 6.
Ahora igualamos entonces las ecuaciones 3 y 6, ya que la fuerza de empuje iguala el peso del cubo. Por tanto, tenemos que la densidad del cubo por la gravedad por el volumen del cubo es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado del agua. Cancelamos el término gravedad, ya que es común a ambos lados de la ecuación, y obtenemos lo siguiente, que la densidad del cubo por el volumen del cubo es igual a la densidad del agua por el volumen del agua que ha sido desplazado. Y de esa expresión tenemos entonces que la relación entre el volumen del agua que ha sido desplazada y el volumen del cubo es igual a la relación entre la densidad del cubo y la densidad del agua. Esta relación viene a ser entonces igual a la densidad del cubo, que es la densidad del hielo, 917,00 kilogramos sobre metro cúbico, sobre la densidad del agua, que es 999,82 kilogramos sobre metro cúbico. Es así como cancelamos las unidades de kilogramos con kilogramos y metros cúbicos con metros cúbicos, y obtenemos que la relación entre el volumen del líquido desplazado y el volumen del cubo es igual a 0,9172, valor que podemos aproximar a 0,92. Tenemos entonces que el volumen del fluido desplazado es igual a 0,92 veces el volumen del cubo. Es decir, que se ha desplazado, o más bien se ha sumergido 92% del cubo. Teniendo presente entonces que 92% del cubo se encuentra sumergido, ya que mediante esa expresión determinamos que el volumen del agua desplazada es igual al 0,92 como fracción del volumen del cubo, podemos hacer lo siguiente para determinar cuál es el volumen del cubo que sobresale respecto del nivel o de la superficie del agua. Decimos entonces que el porcentaje del cubo que sobresale se calcula del modo siguiente, como 100% menos el 92%, igual al 8%, es decir, el 8% del cubo en volumen se encuentra sobre la superficie del agua, o más bien sobresale. Y recordemos que ese es un porcentaje, por tanto, para determinar el volumen hacia arriba, es decir, el volumen del cubo que sobresale, tenemos que multiplicamos 8% sobre 100% por el volumen del cubo, y tenemos que 8% sobre 100% es igual a 0,08 por el volumen del cubo, que recordemos es de 27 centímetros cúbicos, y eso nos da que el volumen hacia arriba, o volumen del cubo que sobresale sobre la superficie del agua, es igual a 2,16 centímetros cúbicos. Hasta el momento hemos determinado el volumen del cubo sobre el nivel del agua, pero no hemos determinado la altura. ¿Cómo la podemos hallar? Recordemos que para un cubo el volumen es igual al cubo de cualquiera de sus lados, y el área es igual, o el área de, digamos, una de estas caras es igual al cuadrado de uno de sus lados. También podemos decir que el volumen de un cubo es igual a su área por la altura, que viene a ser uno de sus lados. Por tanto, empleamos esta ecuación, que el volumen hacia arriba, o el volumen sobre la parte superior, viene a ser igual al área de la sección transversal superior, es decir, al área que se encuentra sobre el cubo, no por L, porque L sería todo este lado, sino por H, que es, digamos, la altura que nos interesa, es decir, la altura que sobresale o altura hacia arriba. De esa expresión entonces decimos que la altura por encima del nivel del agua y la altura hacia arriba viene a ser igual entonces al volumen sobre el nivel del agua sobre el área de la sección transversal. La altura hacia arriba viene a ser entonces igual al volumen que determinamos
como igual a 2,16 centímetros cúbicos sobre el área de la sección transversal, es decir, de la cara superior. Pero para conocer dicha área tenemos primero que determinarla. Esta viene a ser igual a lado por lado, es decir, L por L. Pero ¿cómo determinamos L? Podemos determinarla a partir del valor del volumen. Considerando esta ecuación que el volumen del cubo es igual a cualquiera de sus lados elevado al cubo, tenemos que la longitud de uno de los lados es igual a la raíz cúbica del volumen del cubo, igual entonces a la raíz cúbica de 27 centímetros cúbicos, lo que nos da el valor de 3 centímetros. Por tanto, el área viene a ser igual a 3 por 3 igual a 9 centímetros cuadrados. Escribimos entonces en la expresión que estamos desarrollando este valor, es decir, que la altura hacia arriba viene a ser igual a 2,16 centímetros cúbicos sobre 9 centímetros cuadrados. Cancelamos entonces centímetros cúbicos con centímetros cuadrados, nos quedan las unidades de centímetros, que son las unidades de longitud, y 2,16 dividido 9, que nos da 0,24 centímetros. Este valor de 0,24 centímetros corresponde entonces al valor de la altura que sobresale respecto del nivel del agua. Decimos entonces que el cubo se extiende o sobresale 0,24 centímetros arriba de la superficie del agua. Con este resultado concluimos el presente ejercicio aplicando el principio de Arquímedes a objetos que se encuentran flotando parcialmente en un líquido. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de mecánica de fluidos.